Buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es los profetas, amigos enviados de Dios. Un profeta es el vocero de Dios, alguien que recibía instrucciones de Dios para ser dadas a su pueblo. No hablaba por iniciativa propia, sino que su discurso, su mensaje, era por Dios. Él hablaba por Dios mismo. ¿Cuál era su misión? Su misión es que el pueblo de Dios se realice la misma labor que realizaron los profetas, es decir, denunciar la desobediencia por parte del pueblo y de los demás que están en inminencia a los mandatos de la ley de Dios y en consecuencia anunciar el juicio que Dios traería de no acatarse sus prerrogativas. Las cualidades de un profeta son que la vida de Moisés ilustra las características de un profeta considerando que él fue el más grande de todos. ¿Por qué? Porque fue el hombre donde el ser humano con defectos y virtudes. El poder hablar con Dios. Todo profeta debe buscar a Dios cada día, con la humildad. Es un rasgo del carácter divino. Horizonte. ¿Por qué? Porque luchamos por tener un sitio en el cielo. Como líder, Moisés tuvo las siguientes características. Preparación. Gozo de la mejor preparación en Egipto. La creencia. Creyó que existía la salvación divina. Y la experiencia. Que tenía la experiencia de vida con Dios día a día. Características de los profetas. Es un llamado de Dios. Esa llamada reviste al profeta de una misión, ser la voz de Dios. Esa llamada nace siempre en una experiencia fuerte de Dios, que la misión trae consigo contrariedades y cruces, pero el Señor les protege y les ayuda. Los profetas se dividen en dos, mayores y menores. Los profetas mayores son los primeros, aquellos que escribieron obras de muchas páginas, como son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En los profetas menores, en cambio, son los que escribieron escritos con pocas páginas, como Joel, Amós, Jonás, Miqueas, entre otros. Los profetas se clasifican en dos, profetas menores y profetas mayores. Profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Agdías, Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. En cambio, en profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En algunas ocasiones los profetas fueron perseguidos, pero siempre un verdadero profeta se atiene a los 10 mandamientos y no mata. Dios por eso los elige como representantes de Él aquí en la tierra. Así que estos verdaderos profetas debían proclamar a veces mensajes contrarios al justo de la gente, porque eran perseguidos y apedreados. De esto tuvo mucha experiencia el profeta Jeremías, cuando debía proclamar contra Jerusalén o contra el templo. Esto no solo les molestaba enormemente a los del pueblo de Israel, sino que les parecía que iba contra Dios, que les había hecho grandes promesas por las que se sentían invencibles para toda la vida. ¿Quién era Jeremías? Era el hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Jeremías era un sacerdote educado para el servicio santo, dado que Abiatar es la descendencia de Eli, donde fue desterrado
cuando perdió el sumo sacerdocio. Es posible que Jeremías fuese uno de sus descendientes. Su ministro profético abarcó desde 627 a.C. hasta más allá de 586 a.C. Según Jeremías, sus más de 40 años como profeta abarcaron el reinado de los últimos 5 reyes de Judá. El profeta Isaías fue uno de los profetas de Israel del siglo VIII a.C., que profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Escribió por lo menos la primera parte del libro de la Biblia, que lleva su nombre. Nació probablemente en Jerusalén, 770 a 760 a.C., y estaba emparentado con la familia real. Parece que fue primo de Osías. Barut está incluido entre los libros deuterocanónicos, católicos y ortodoxos, considerados los apócrifos de los protestantes. No aparece en la Biblia hebrea. El libro se atribuye a Barut, el fiel amigo y secretario del profeta Jeremías, dirigido a los judíos en Babilonia. Está escrito parte en prosa y parte en verso. El capítulo 6, quizá una carta de Jeremías dirigida a los exiliados de Babilonia, representan una advertencia contra la idolatría. También Barú fue compilados en el siglo I o II después de Cristo por un editor de Alejandría que utilizó manuscritos hebreos originales. Esto se conserva en una versión griega. Muy bien, queridos alumnos. Hemos visto una parte de la clase. También me vas a contestar las preguntas en tu cuaderno sobre la clase de hoy. ¿Qué son los profetas? ¿Qué misión tienen los profetas? ¿Y en cuántas partes se dividen los profetas? Y también te voy a colocar un video para que puedas entender un poco más sobre los profetas. Esté muy atento. Hasta la siguiente clase.